Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hoy vamos a hablar un tema que yo sé que muchos ya conocen, ya conocemos muchas de las cosas que vamos a mencionar, andan dando vueltas por la red, ¿no es cierto? Entonces, muchas de estas cosas son conocidas, pero es cierto que, así que bueno, vamos a estar viendo un poco de todas estas cosas, las voy a ver, las vamos a dar de forma simple, no vamos a estar profundizando demasiado porque el tema es para varios libros, ¿no es cierto? Sabemos de todas estas cosas que estamos mencionando, solamente las ponemos como semillas en sí, ¿no es cierto? Pero por supuesto van a seguir manifestándose a lo largo del resto de las escrituras. Y vamos a ver unos cuantos puntos que son importantes, porque la religión del anti-Mashiach, la religión del anticristo, digamos, que es lo que sustenta el espíritu del anticristo que menciona Juan, ¿no es cierto? Es algo que se ha venido manifestando desde el comienzo, no es solamente un personaje que va a aparecer al final de los tiempos, sino todo un espíritu del anti-Mashiach que se ha manifestado desde el comienzo y a lo largo de todas las escrituras. Así que vamos a dar comienzo a este capítulo 29, la religión del anti-Mashiach. Huyan de en medio de Babel y salve cada uno su vida. No perezcan por la maldad de ella, porque este es un tiempo de venganza de Yahweh. Él le dará su retribución. Babel fue una copa de oro en las manos de Yahweh. Embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron todos los pueblos, por eso enloquecieron las naciones. De repente ha caído Babel y ha quedado destrozada. Lamenten sobre ella. Consigan bálsamo para sus heridas, quizá pueda curarse. Tratamos de curar a Babel, pero era incurable. Abandonémosla y vayamos, cada uno a su país, porque su castigo llega hasta el cielo, se eleva hasta las nubes. En Yirmeyá, capítulo 51 de los Pasuquín 6 al 9, encontramos estos dichos que acabo de leer. Hola Elías, hola Verónica y Natalia, buenas tardes. Todos los que conocen un poco de la literatura de Grecia, Egipto, Fenicia, Roma, ¿no es cierto?, que es toda la parte en la cual nosotros somos educados por el sistema, saben que el lugar, la importancia que los misterios ocuparon en estos países, ¿no es cierto?, eso es conocido, y que cualquiera que sean las diferencias circunstanciales que pueda haber entre ellos en algunos aspectos, estos misterios fueron realmente los mismos en todas partes y se repitieron, a pesar de pequeñas diferencias, como decimos. Ahora, como lo da a entender el lenguaje de Yirmeyá que acabamos de citar, Babel fue la fuente principal de donde fluyeron todos estos sistemas de idolatría, ¿no es cierto? Así que las deducciones de los más eruditos historiadores, solamente en los terrenos históricos, han llegado realmente a la misma conclusión. Esto en cuanto a los verdaderos eruditos y no a los que andan por ahí escribiendo cosas sin tener un respaldo verdadero para afirmarlas, ¿no es cierto? Hola Javier, buenas tardes. Hola César, buenas tardes. El historiador bizantino del siglo XII, Sonaras, afirma: se dice que estos conocimientos pasaron de los caldeos a los egipcios y de allí a los griegos. Que esto es lo que nosotros ya vimos que fue el recorrido, ¿no es cierto?, que pasó de los caldeos de Mesopotamia a Egipto y de allí a Fenicia y a los griegos, ¿no es cierto? Si los egipcios y los griegos tomaron su aritmética y su astronomía de Caldea, que eso está probado, donde estas ciencias eran realmente sagradas y estaban monopolizadas por los sacerdotes, todo se pasó siempre a través de los sacerdocios. Esto es evidencia suficiente de que deben haber tomado también su religión de la misma procedencia y sabemos que así fue. Tanto Bunsen como Layard, que han sido grandes historiadores y arqueólogos, han llegado al mismo resultado en sus investigaciones que documentan estas cosas. La exposición de Bunsen sugiere que el sistema religioso de Egipto había sido tomado de Asia, ¿no es cierto?, y muy específicamente del primitivo imperio de Babel. Layard, por su parte, tiene una visión un poco más favorable del sistema de los magos caldeos, ¿no es cierto?,
¿cierto? Y dice, de la gran antigüedad de este culto primitivo hay abundante evidencia y de que él se originó entre los habitantes de las llanuras asirias, tenemos el testimonio unánime de la historia sagrada y de la historia profana. Se le dio el epíteto de perfecto y se creía que era el más antiguo de los sistemas religiosos, habiendo precedido al de los egipcios. Esto es importante. Necesitamos saber cuál es el orden real de las cosas, porque esto es lo que sustenta realmente la teoría que estamos presentando, ¿no es cierto? Que es mucho más que una teoría, están en las escrituras. Todo salió realmente de Babel y fue expandiéndose hacia el mundo. Entonces, es decir que cada una de las partes de los puntos a donde llegó han sido los primeros, como muchos lo han dicho, es decir, que los egipcios estuvieron primeros, es completamente errado y realmente no está documentado correctamente a través de la historia. Buenas tardes, Elvira. Hola, Laura. Buenas tardes. Entonces, la identidad agrega Layard, de muchas de las doctrinas asirias con las de los egipcios es señalada por Porfirio y por Clemente, y en relación con el mismo asunto, cita también que los signos zodiacales demuestran inequívocamente que los griegos tomaron las nociones y la disposición del zodíaco, y en consecuencia la mitología que estaba mezclada con él, de los caldeos. Es exactamente el mismo patrón, ¿no es cierto? La identidad de Nimrod con la constelación de Orión no puede ser descartada. Esto es muy importante de saber y sería interesantísimo que lo supieran algunas sectas, algunas denominaciones, como por ejemplo los adventistas, que aseguran que el trono de Yahweh está en Orión, que es un disparate bastante fuera de todo propósito. Pero bueno, la identidad de Nimrod con Orión siempre fue y estuvo clara. Y la identidad de Hércules también siempre ha sido relacionado con esta constelación también, que ha sido, ya sabemos, adorada y respetada en todas las civilizaciones que estamos mencionando. Hola, Tabita, buenas tardes. Hola, Jorge. Bienvenidos. Entonces vamos a comprender que después de la dispersión de la gente por Yahweh, ¿no es cierto? Desde la Torre de Babel, la religión de Nimrod se debilitó, pero de ninguna manera se disolvió, no desapareció para nada, al contrario. Muchos de sus devotos la llevaron a su nuevo lugar de residencia, fuera a donde iban, y después de que fueron dispersados, ¿no es cierto? Nimrod continuó siendo el objeto de la adoración central de esta religión, aunque se lo fue conociendo por diferentes nombres porque el lenguaje de la gente se había diversificado, como sabemos. La leyenda, los ritos misteriosos y el culto religioso permanecieron esencialmente iguales. Como estaban siendo también perseguidos por los seguidores de Set, ¿no es cierto? Sabemos de la historia, eso ya lo mencionamos en otro post, cómo estaban siendo perseguidos. Estas cuestiones que antes se hacían a la luz terminaron haciéndose a escondidas, y eso generó las religiones de misterio. Eso hizo que se hicieran todas las cosas a escondidas y que hubiera iniciaciones por las cuales tenían que pasar realmente todos los que querían entrar, para que los miembros se aseguraran de la fidelidad, de que no estaban siendo infiltrados, que no estaban tratando de engañarlos para destruirlos desde adentro, ¿no es cierto? Cosa que ellos sospechaban porque harían e hicieron exactamente las mismas cosas. Entonces, todas estas cosas continuaron siendo exactamente las mismas. Donde quiera que iban estos compañeros de Nimrod, los rebeldes con el rebelde, se llevaron con ellos mismos, fueron llevando la religión de Nimrod y el poder de gobernar los corazones, ¿no es cierto?, humanos, y establecer el trono de los reyes a través de todas las civilizaciones. Los monarcas comenzaron a tomar el poder porque eran descendientes de los dioses. Aquí se comienza a establecer este linaje entre divino y humano, ¿no es cierto? Nimrod fue el que sentó el precedente. El antiguo derecho del potestado oriental de sentarse en el trono, el poder gobernante de los faraones egipcios y incluso la autoridad de los monarcas modernos de Europa siempre dependieron del consenso de las diferentes clases dominantes de sacerdotes de misterio en cada lugar del que estamos hablando, obispos o papas, lo que sea, sacerdotes antiguos egipcios, dependiendo de dónde estuviéramos hablando, siempre tenían el mandato celestial de confirmar y ungir al gobernante elegido, tuviera el título que tuviera.
como la religión de Nimrod se había establecido muy temprano realmente gobernaron por derecho divino porque aseguraban que tenían la sangre azul de los dioses corriendo por sus venas. Así que el misterio de Babel nació de esta manera y su poder se solidificó, en vez de disolverse, se solidificó y se prolongó y se extendió por toda la tierra. Como dice Gilgalut, la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene imperio sobre los reyes de la tierra. Gilgalut 17, 18. Nimrod entonces fue el primer constructor de ciudades, sabemos, el primero en cazar presas a caballo, el primero en domesticar animales salvajes, el primero en esclavizar a los hombres, el primero en utilizar el trabajo forzado para proyectos de construcción, el primero en reclutar hombres para el servicio militar, inventó un montón de cosas. El primero en gobernar un reino por la fuerza a través de un ejército permanente que lo apoyaba, que lo secundaba, el primero en fortificar ciudades, en usar una corona, en exigir lealtad y adoración de los súbditos, el primer hombre en gobernar una nación como rey supremo y señor de todo, y el primero en declararse Dios sobre la tierra después del diluvio, ¿no es cierto? Antes del diluvio, un antepasado genético suyo, que era Caín, había hecho prácticamente todas las mismas cosas, ¿sí? Sentando el precedente en la familia. ¿Sí? Porque es una familia esta. De esta forma, con esta genética en la sangre, Nimrod tenía todo lo necesario para que el hombre volviera a adquirir la antigua religión pagana. La Babel de Nimrod fue la consumación de la falsa religión instaurada por Caín, ¿verdad? Aunque estaban envueltos en diferentes nombres, con diferentes dialectos, diferentes idiomas, diferentes palabras, proporcionaban esencialmente la misma receta para la adoración, exactamente las mismas cosas. Por eso vemos que por detrás de las palabras que pueden llegar a hacer una fachada diferente, tenemos subyacentemente exactamente las mismas ideas, la misma transmisión de cosas. Nimrod se convirtió a ser un símbolo para todo el mundo postdiluviano, un símbolo de la capacidad del hombre de dominar la tierra por sí mismo. En este sentido, se transformó en el libertador, ¿no es cierto? Como algunos de sus títulos divinos lo sugieren e indican, ¿no es cierto? Tiene ese nombre en diferentes idiomas, ¿no es cierto? En diferentes civilizaciones. Sin embargo, su liberación no fue del pecado, sino del yugo de Elohim. Justamente lo que ellos se liberaron fue de Yahweh. Ellos no se liberaron de la caída del hombre, ellos se liberaron de Yahweh, más todavía. O sea, en realidad no se liberaron, sino que se hundieron más, ¿no es cierto? Pero dicen que se liberaron. Hislop cuenta una historia de origen hindi que dice que el hombre, contaban, tenía que caminar encorvado porque los cielos estaban demasiado cerca de la tierra, entonces el hombre tenía que andar encorvado. Sin embargo, vino un poderoso libertador y vino al rescate de la humanidad, ¿no es cierto? Y empujó los cielos lejos de la tierra en 3 etapas separadas, ¿no es cierto? Cada vez un poco más, permitiendo que la humanidad caminara erguida sin ser oprimida y agobiada por la cercanía de los cielos. Esta historia es claramente una indicación de que los hombres sintieron que la presencia de Yahweh era opresiva para ellos, ¿no es cierto? Y fue Nimrod quien desechó la inoportuna presencia del creador justamente y les dio un dios que supuestamente era menos opresivo para que adoraran, y era él mismo. La gente de Nimrod llegó entonces a las llanuras de Shinar, como ya sabemos, con el propósito expreso de unirse y no de obedecer a la orden de desparramarse por la tierra, ¿no es cierto?, de multiplicarse. Construyeron una fortaleza. Muchos de los dioses de las religiones falsas, de todas, tienen fortalezas como parte de su nombre y enfoque de adoración. De acá viene también aquel dios de la fortaleza que menciona Daniel, ¿no es cierto? La palabra Maoz es Eloé Maozim, ¿no es cierto? Existen muchas palabras en hebreo que se refieren a fortalezas, existen diferentes palabras, son cosas que están siempre repetidas y muchas de esas palabras sabemos que
son muy similares al caldeo y se encuentran en las otras civilizaciones también, ¿no es cierto? Entonces encontramos paralelismos en toda la historia de Babilonia y en toda la parte de Kenaán, ¿no es cierto? En todas esas historias encontramos paralelismos. Entonces construyeron una fortaleza y lo primero que había hecho Noah, ¿no es cierto?, cuando salió del arca fue ofrecer un sacrificio a Yahweh, pero Nimrod y sus seguidores hicieron exactamente lo opuesto, ¿no es cierto?, establecieron una torre para no tener que confiar en Elohim. Se fortalecieron, trataron de ser completamente autosuficientes para poder ignorar la necesidad de tener que depender de su creador. Ellos se creyeron tan sabios que buscaron no tenerlo en cuenta para nada. Sin embargo, contrario a su deseo, terminaron convertidos en ignorantes. Algunos de esos hombres creyeron que el cielo estaba tan cerca que con una simple torre la podían llegar a alcanzar, ¿no es cierto? Desarrollaron un conocimiento que en vez de constituirse en una bendición, lo que hizo fue cegarles el entendimiento, que es lo que las escrituras dicen, porque habiendo conocido a Yahweh no lo glorificaron como Elohim ni le dieron gracias, más bien se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les oscureció. Pretendiendo ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Elohim los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Romanillín en el capítulo 1. Tan pronto como se apartaron a Yahweh, lo pusieron de lado de sus intenciones, ¿no es cierto?, comenzó la idolatría, evidentemente, que consiste en adorar a las criaturas en lugar de adorar al Creador, ¿no es cierto? En esa ciudad el hombre cambió a Yahweh por los ídolos y desarrolló todo un sistema religioso que es una imitación muy burda, muy vil, muy malvada de la verdad. Tiene muchas partes similares y eso es lo que la hace más vil todavía, ¿no es cierto? Porque si hubiera inventado algo propio todavía sería una cosa completamente separada, pero al ser de esta manera engaña a muchos, ¿no es cierto? Hola Iti, buenas tardes. Entonces inventaron toda esta nueva religión, por así decir. Todo esto fue ideado a fin realmente de confundir a la mayor parte de la humanidad que ya había decidido apartarse de Elohim, ¿no es cierto? No se puede engañar a los que no deciden, los que deciden que no se van a apartar. Este hombre, entonces, llamado Nimrod, no solo se convirtió en el emperador de aquellas personas, sino que también llegó a ser el máximo pontífice de esta religión idolátrica de Babel. Él fue al mismo tiempo rey y sacerdote, ¿no es cierto? Nimrod argumentó que él era la encarnación del mismísimo Elohim, del creador. Él se puso en el lugar de Yahweh y exigió ser adorado como un dios. En los siglos siguientes vamos a ver, sabemos por la historia, que la misma costumbre sería imitada por otros emperadores de diferentes civilizaciones, ¿no es cierto? Inclusive a lo largo de la Edad Media, que no está tan alejada de nosotros, todos los monarcas siempre adujeron un ungimiento divino de los cielos, ¿no es cierto? Nimrod fue el artífice realmente de toda esta confusión que se fue extendiendo a lo largo de los siglos y del espacio. La escritura también dice que querían hacerse un nombre para no ser dispersados, recordemos, así que al tener esta tentativa no es que buscar hacerse un nombre, sino el nombre del Dios que era de su propia invención. Ellos trataron de colocarse un nombre de la misma manera que los hijos de Yahweh llevan en sí mismos su nombre, ¿no es cierto? El nombre que la gente iba a hacerse fue mediante la atribución de todas las profecías del Salvador prometido por Yahweh, pero aplicadas a Nimrod, a su esposa Semiramis y a Tamun, ¿no es cierto? Y a ellos mismos también como sus seguidores.
¿sí? Nimrod intentó entonces elevarse como el Mesías, una cosa que ya sabemos que ya Caín había considerado que le pertenecía ese papel. Entonces siguió estando este papel presente dentro de la familia a fin de que alguno lo reprodujera y finalmente aparece Nimrod para escenificar las cosas. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la madre y el hijo, cómo siguieron estas cosas. Hola Lore, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo siguieron desparramándose estas cosas por todas partes, ¿no es cierto? Y cómo se difundieron en formas separadas y cómo se fueron adaptando. En la antigua Babel surgió una leyenda por medio de la cual se decía que el antiguo emperador muerto, al que se asociaba con Nimrod, ¿verdad? Por ser un dios, vino de la ultratumba y embarazó a su esposa viva, ¿no es cierto? Se decía que el niño que nació era ni más ni menos que el propio emperador reencarnado, y por eso fue conocido como el niño Dios o Elohim el Hijo, Dios el Hijo, ¿no es cierto? Se decía que ese niño era el salvador del mundo y de ahí viene la frase Salvator Mundi, que después sería aplicada a Yahshua, ¿no es cierto? A Jesús en realidad, mucho más específicamente en la religión católica, que es la que ha introducido prácticamente todos los misterios, los ha introducido dentro de esta religión. ¿Cómo se puede apreciar esta falsa religión? Fue tomando verdades realmente, no fue tomando solamente mentiras. De solamente mentiras no se convence a nadie, tiene que haber algo de verdad metido en el medio, porque si no, no se convence a nadie de la verdad. Pero la fue pervirtiendo, ¿no es cierto?, en un culto falso. Esta falsa religión imitó a la verdad, pero esa imitación se convirtió realmente en la peor de todas las mentiras. La verdad de la venida del Mesías era algo que la humanidad ya conocía en aquellos tiempos, porque ya lo había revelado a Adán y a Javá, ¿no es cierto?, a los primeros padres, de manera que todos los descendientes ya sabían acerca de esto. Mucho más lo sabían, como yo lo acabo de decir, los descendientes de Caín, que se consideraban que realmente él había sido la simiente prometida, y si no había sido él, no había conseguido manifestarlo, entonces de él debía salir la simiente prometida, ¿no es cierto?, y no de el linaje de Set y de Shem. En aquella falsa religión, enseguida, como dijimos, tomaron fuerza los misterios, ¿no es cierto? Estos supuestos misterios no era más que una forma de mantener a la gente en la ignorancia y bajo el poder de esta falsa religión. Es una estrategia de Hasatán para que ningún hombre pueda dudar de lo que esta falsa religión proclamaba como verdades indiscutibles. Enseguida se inventan los misterios, ¿no es cierto? Es un misterio y si no lo entendés, no importa. Y si te parece contradicción, no importa tampoco. O sea, es una forma de imponer un poder que tiene que ser, lo que se les presenta a estas personas tiene que ser aceptado sí o sí, ¿no es cierto? Si la religión babilónica proclamaba que algo era cierto, entonces todo el mundo debía aceptar ese algo sin cuestionamiento, así de simple. Incluso esto es algo que ya vemos fue después exactamente copiado y calcado por el cristianismo a lo largo de la historia, y mismo con la imposición a otras personas, ¿no es cierto? Algo que no tiene absolutamente nada que ver con el mensaje de Yahshua en las escrituras, ni siquiera con el mensaje de Yahweh. Él nunca obligó a nadie a seguirlo, de manera que ese tipo de imposición no proviene del creador, ¿no es cierto? Entonces, estas personas proclamaban esta religión de forma impositiva, de forma a tener un poder sobre el resto de las personas. También se desarrollaron después muchos símbolos, ¿no es cierto?, que es una cosa que todos conocemos, ya hemos visto en todas partes, no voy a traer ninguna acá, pero sabemos que está lleno de símbolos que representaban cosas ocultas o misteriosas, eran formas de conectarse entre ellos. Cuando dos personas miran un mismo objeto y les recuerda exactamente lo mismo, nos sucede a todos nosotros con cosas que a veces son locales, por ejemplo, dos amigos que tienen una X anécdota para contar y esa anécdota está relacionada con un pedazo de papel. Cuando ven ese pedazo de papel,
se ríen o no, si la cosa es triste, pero si fuera gracioso se reirían y listo, ese pedazo de papel a estas dos personas les simboliza algo. De la misma manera es con los símbolos, esa cosa de tratar de unir a las personas a través de algo que representa algún tipo de conocimiento en común que las une. Desarrollaron entonces cientos de símbolos, miles. Se utilizaron símbolos del sol, de la luna en general, de todos los astros utilizaron, ¿no es cierto? De la misma manera usaron símbolos de animales, de árboles, todo. Representaron prácticamente todo lo que podían. Y otros símbolos que son abstractos y que simbolizaban cosas que no son representaciones en sí. Usaron los números, usaron las letras, los triángulos, los círculos, las figuras geométricas, usaron las esferas, las cruces, usaron cientos de cosas. De esta manera, aquella religión babilónica fue conocida como la religión de los misterios ocultos e incomprensibles. Incomprensibles porque, ya digo, la mayoría de las personas no entendía básicamente lo que les estaban diciendo, pero debía ser aceptado de forma categórica, como que es así, listo, no interesa si lo entendés o no lo entendés, se trata de hacerlo de esta manera. Hola, Aarón, buenas tardes. Hislop se refiere a los objetos de adoración de Babel y de Roma de la siguiente manera. En aquellos países de Europa donde el sistema papal ha alcanzado un desarrollo mayor, ha casi desaparecido todo vestigio de la adoración del Rey Eterno Invisible, mientras que la Madre y el Hijo continuaron siendo los principales objetos de culto. En este último sentido sucedía exactamente lo mismo en Babel. La religión popular de los babilonios le rendía el mayor homenaje a la diosa madre y a un hijo, representado en las pinturas e imágenes como un infante, un niño en brazos de su madre, ¿no es cierto? Desde Babel, este culto de la madre y el niño se propagó por todo el mundo. En Egipto, la madre y el niño eran adorados bajo los nombres de Isis y Osiris. Este era conocido más a menudo como Horus, ¿no es cierto? Y en la Roma pagana, bajo los nombres de Fortuna y Júpiter. En Grecia como Ceres, la Gran Madre con el bebé en hombros. Y hasta en Tíbet, en China, en Japón, los misioneros jesuitas se sorprendieron al descubrir que el equivalente de la Madonna y su niño era adorado con tanta devoción en estos lugares como en la mismísima Roma pagana. Este hijo, pese a que aparecía representado en forma de niño en los brazos de su madre, era en realidad una persona de gran renombre, de vasto poder físico y de conducta admirable. En la Biblia, en Ezequiel 8:14, es conocido como Tamuz, el lamentado. Esto está en las dos Babilonias de Alexander Hislop. Vamos a ver si estos datos se aplican al Israel bíblico. Luego me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa de Yahweh y estaban sentadas allí unas mujeres llorando a Tamuz. Eso está en el libro de Ezequiel, ¿no es cierto?, que acaba de citar Hislop. Entonces, las palabras proféticas de Yehezkel tienen una aplicación doble. No solo se aplican a lo que ocurría en el santuario de Yahweh en la antigüedad, sino a lo que está sucediendo dentro de la iglesia, entre comillas, las congregaciones, desde casi su nacimiento, desde el nacimiento de esta institución, ¿no es cierto?, hasta hoy. Esto además empeorará, sabemos, en los últimos días. Sabemos que está empeorando, cuando la Gran Babel hará que los habitantes de toda la tierra se embriaguen con el vino de su fornicación, o sea, las falsas doctrinas. Las mujeres aquí simbolizan a los creyentes descarriados, que en su estado de apostasía descarado lloran por el Dios de Babel, ¿no es cierto? No lloran por el verdadero, o sea, se lamentan por la muerte de un falso Dios. Este lamentable proceder ha estado repitiéndose por siglos y milenios a nivel mundial. En otras palabras, esta apostasía existe hoy en día dentro de las iglesias en forma de objetos de adoración tales como los santos, el Niño Jesús, la Virgen María, y por supuesto también continúa en todas las religiones paganas. Ahí ni se menciona. Lo que pasa es que en la religión católica está disimulado y esa es la mayor de las hipocresías. Lo que más molesta es esa hipocresía. Semiramis y Tamuz no son, o sea, si algunos de ustedes han pasado por el catolicismo alguna vez y han sido católicos practicantes, alguna vez han orado, han realizado oraciones a estos engendros, sin querer, sin saberlo, lo hemos hecho, ¿no es cierto? ¿Quién, si estuvo dentro del catolicismo, no oró, no rezó
un Ave María alguna vez, ¿no es cierto? Entonces esas cosas, ¿cuántas veces dirigimos oraciones a estos engendros sin saberlo? Porque nos decían que eran la madre y que era Jesús, ¿no? Jesucito. En fin, enferma solamente de pensar que estábamos orándole a los muertos, no saber lo que estábamos haciendo. Pero bueno, ahora también de esta manera, con estas cosas, saber que esta oración está dirigida a los muertos, porque eran a los muertos, se comprende el sentido de la frase que dice, por otro lado, ¿qué harán los que se sumergen por los muertos? Si los muertos de ninguna manera resucitan, ¿por qué entonces se sumergen por ellos? Dice Coriquín Aleph, ¿no es cierto? Shaul estaba hablando. Ahora, entendemos a qué muertos se estaban refiriendo. Está hablando de los rituales de iniciación de las diferentes religiones, en los cuales los iniciados se sumergían, se bautizaban, ¿sí? El bautismo de purificación era común a todas estas religiones de misterio, se bautizaban en el nombre de los muertos porque eran todos sus dioses estaban muertos, ¿no es cierto? Los sistemas de la masonería también incluyen bautismos en agua como rituales de purificación y en nombre de los muertos. Hislop nos informa también que el lamentado, a quien se veneraba como un niño, era en realidad el esposo de Semiramis, ¿no es cierto? O sea, ese lamentado creció, ese niño crecería, pero a pesar de eso siempre sería adorado bajo esa imagen de infante, de la misma manera que vemos las eternas estatuas de la Virgen con el bebé, como si el bebé nunca hubiera crecido, ¿no es cierto? Entonces tenemos esa cosa un tanto ridícula de tener varias etapas de una misma persona al mismo tiempo. Sí, fuimos 25 años católica, qué terrible, dice Verónica y Natalia. Sabemos lo que es haber pasado por eso. Yo no fui completamente practicante, no eran tan practicantes, y sin embargo tuve que pasar por muchas de esas cosas, como por ejemplo haber tenido que tomar la comunión y toda una serie de cosas. Entonces, alguna vez hemos pasado por esa lamentable etapa, pero bueno, gloria al Padre que nos ha sacado de esa suciedad y que nos sigue sacando de muchas más. Entonces, Gil nos informa que este lamentado era en realidad el esposo de Semiramis y que se llamaba Nino, en una superposición de personajes, ¿no es cierto? Porque sabemos que Semiramis fue primero la esposa junto con Cush, supuestamente, según siempre estamos diciendo, lo colocamos, tuvo a Nimrod. Finalmente ella se casa con Nimrod y tiene un hijo que no es de Nimrod, sabemos perfectamente porque lo tuvo después de la muerte y no tiene nada que ver. Y este es Tamuz, ¿no es cierto?, que vuelve a ser otra vez más el marido de la madre. Así que esta mujer, dejémoslo ahí, no vamos a hacer comentarios, pero ya pueden verse el tipo de moral de todas estas cosas, ¿no es cierto? Su esposa Semiramis, dice Hislop, que al principio ocupó un puesto humilde, ascendió al trono de Nimrod como corregente. ¿Qué hacer en circunstancias tales? ¿Rechazaría tácitamente el ambiente de pompa y vanidad que la rodeaba? No. A pesar de que la muerte de su marido fue un golpe duro para su gobierno, su determinación y ambición desenfrenada no fueron afectadas en lo más mínimo. Al contrario, su ambición adquirió el vuelo mayor. En vida, a su marido lo habían honrado como héroe. Muerto, ella haría que lo adoraran como un dios. Sí, como la simiente prometida de la mujer, el Zero Astar o Zerah Astar, ¿sí?, que estaba destinada a herir la cabeza de la serpiente, y al hacerlo él mismo sería herido en el calcañar. El héroe, ¿no es cierto?, sería muerto en este camino que estaba emprendiendo de salvación. Hislop nos sigue mostrando cómo fue que esta idolatría se extendió por todas partes en el mundo. Cómo las mentiras se extienden de forma tan rápida es algo increíble, porque nuestra humanidad caída se inclina siempre hacia la mentira y no hacia la verdad. Otro de los aspectos de estos misterios era la magia.
en la cual Hislop llama la hermana gemela de la idolatría, ¿no es cierto? Porque sin una no podría subsistir y desparramarse la otra, una tiene que apoyar a la otra. Fue por medio de trucos, de artes mágicas, de objetos extraños y extraordinarios, cosas que la gente común no comprendía el funcionamiento y sin embargo no pasaban de trucos, que Tamuz, el gran dios que era el objeto principal de su culto, se les aparecía en la manera que más apropiadamente pudiera pacificar sus ánimos y cultivar su ciega atención. Tamuz, el que había sido muerto y en honor del cual se expresaban dichos lamentos, todavía estaba vivo, rodeado de un resplandor divino y celestial. Así que todo el sistema de los misterios secretos de Babel tenía como propósito glorificar a un muerto, un difunto, ¿sí? Y una vez establecido el culto de un muerto, el de muchos otros iba a seguirlo, ¿no es cierto? Fue así que este artificio hábilmente fraguado se efectuó. Semiramis se hizo famosa por causa de su marido difunto y deificado, y con el correr del tiempo ambos, bajo los nombres de Rea y Nin, o Madre Diosa e Hijo, fueron adorados con un entusiasmo de veras increíbles y sus imágenes erigidas y adoradas por todo lugar. Este hijo adorado en brazos de su madre era considerado como poseedor de todas las cualidades y se le aplicaban casi todos los nombres del Mesías prometido. Así como Cristo era conocido en el Antiguo Testamento con el nombre hebreo de Adonai, Señor, también a Tamuz le decían Adonis. Bajo el nombre de Mitras era venerado como el mediador, y como mediador y cabeza del pacto de gracia le decían Baal Berit, Señor del pacto. Esto aparece este nombre en Jueces 8:33. Fue así, de una manera atrevida y directa, que fue instalado en Babel un mero mortal, como lo ha sido la Virgen María en la Babel espiritual, en oposición al Hijo del Creador. Después que murió Gideón, ¿no es cierto?, los israelitas se extraviaron de nuevo tras los Baalim y adoptaron a Baal Berit como su deidad. Esta es la cita de Jueces 8:33. Entonces vemos cómo todas estas cosas se relacionan y cómo están claramente documentadas en las escrituras. En una fecha temprana, esta mujer fue asociada a Cibeles, que es la gran madre, y fue asociada a una divinidad heroica llamada Atis, que personificaba la vida del mundo vegetal en particular. Alrededor de estas dos divinidades surge una maraña de mitos, surge porque hay... los mitos siempre son confusos, y trataban de explicar sus ritos de culto, porque también sus ritos de culto variaban de lugar en lugar, entonces tenían que estar explicando ciertas cosas con simbolismos, por ejemplo, históricos. Varios escritores dieron diferentes versiones al mito de Cibeles y de Atis, y los aspectos más significativos son comunes en todas las diferentes versiones. Cibeles tuvo un hijo, a quien le puso por nombre Ates o Atis. Desde el momento en que nació, ella se enamoró de su belleza, se enamoró del hijo y lo terminó convirtiéndolo en su amante, ¿no es cierto? Lo nombró sacerdote de sus misterios y lo obligó a hacer un voto de fidelidad absoluta. Pero Atis un día, mientras estaba descansando bajo un pino, vio una ninfa y se enamoró de la ninfa y la poseyó. Cibeles se enteró y se armó la caracataca y entonces lo golpeó, bueno, todo un escándalo de novela de TV, y mientras estaba todo esto, Atis se autocastra a sí mismo como para castigarse por lo que había hecho y muere desangrado, ¿sí? Entonces, debido a que este Atis era en parte Dios, no era completamente Dios, sino solamente en parte, pero su muerte no podía ser definitiva, según las leyes de esta gente. Cada primavera, entonces, el joven renacía para su madre, pasaba la estación del verano con la madre, al llegar al invierno, ¿no es cierto?, moría de nuevo y bajaba. El ciclo eterno de las estaciones siempre fue representado con la muerte de un dios. Esta es una de las tantas versiones, esta es una de las más conocidas, pero tenemos muchas de estas versiones, inclusive
Hay otra en Grecia también que es con Perséfone, ¿no es cierto? Y con Demeter, cuando ella es raptada por Hades y baja, que tiene que permanecer durante el invierno bajo tierra. Al permanecer bajo tierra no florece nada, no hay vida vegetal, ¿no es cierto?, sobre la tierra, y eso representa todo este ciclo. Pero además, Cibeles es representada universalmente con una corona mural, una corona de murallas, o de torres, ¿no es cierto?, o una especie de fortaleza, ¿sí?, sobre la cabeza. De todas estas imágenes las encuentran después en el post, ¿sí? ¿Por qué entonces se representa a Rea o Cibeles, ¿sí?, que también es Tique o Fortuna? Todos estos nombres son importantes porque se repiten en diferentes partes y son importantes. Ovidio hace la pregunta y se responde a sí mismo y dice: la razón por la cual la estatua de Cibeles lleva una corona de torres es porque ella las erigió primero en las ciudades. Nuevamente estamos hablando de la constructora Semíramis, la constructora de murallas, ¿no es cierto?, que era la mujer de Nimrod, el constructor de las murallas, la primera ciudad del mundo después del diluvio, que su fundación se citaba con frecuencia como el comienzo del mundo, porque para ellos fue el inicio, que tenía torres y murallas, era Babel, lo sabemos. Y Ovidio mismo nos dice que fue Semíramis, la primera reina de esta ciudad, la que, según se creía, había rodeado a Babel con una muralla de ladrillo. Entonces Semíramis, la primera reina deificada de esta ciudad y de la torre, cuya cima se pretendía que llegara hasta el cielo, debe haber sido el prototipo de la diosa que primero hizo torres en las ciudades. Si tomamos en cuenta a la Diana de los Efesios, encontramos evidencia sobre el mismo asunto, porque también a ella se la representa con la torre sobre la cabeza. En general, a Diana se la describía como una virgen y era la protectora de la virginidad. Es muy interesante el tema de las diosas vírgenes, porque casi todas tienen un aspecto de prostitución en contraposición con la virginidad. Es una cosa un tanto extraña que aparece en todas las civilizaciones. Hola, Flor, buenas tardes. Entonces ese tema es un tanto confuso, por así decir, pero forma parte de los misterios, no nos olvidemos, con eso lo arreglan todo. Se la representaba Diana con todos los atributos de la madre de los dioses, y como madre de los dioses llevaba una cabeza, una corona de torres en la cabeza, ¿sí? De modo que nadie que contemplara estas imágenes y que supiera de lo que estaban, la representación física, lo que simbolizaba, pudieran dejar de acordarse de la torre de Babel, ¿no es cierto? Cuando recordamos que Rea o Cibeles, que es la diosa que lleva la torre, es una diosa babilónica, que Semíramis, al ser deificada, fue adorada con el nombre de Rea, bueno, entonces no nos queda ninguna duda acerca de quién fue esta diosa de las fortalezas, ¿sí? Es importante porque las fortalezas son muy mencionadas en las escrituras. Ya les he dicho que hay diferentes palabras, no lo vamos a ver hoy, se va a ver más adelante, pero es importante porque el dios de las fortalezas es aquel al que el anticristo rendirá su adoración, por así decir, un dios que sus padres no conocieron, dice las escrituras. No hay razón para creer que Semíramis sea la única que edificó las murallas, al contrario, ella debe haber absorbido este nombre, ¿no es cierto?, de su marido, primero Cush, el que empezó con la cosa, después Nimrod, porque no se sabe muy bien cuál era el marido y cuál era el hijo de esta mujer, es un tanto confusa su historia. Entonces, todas estas cosas quedan relacionadas absolutamente entre sí y nos muestran cómo se fueron pasando los nombres de unas a otras de las civilizaciones, porque Rea está tanto en Grecia como en Roma, ¿no es cierto? Cibeles es Roma, y ahí vamos viendo cómo pasa de una a otra. Semíramis es Babel, entonces ahí vemos las diferencias. Dice Hislop, si el niño debía ser adorado, mucho más la madre. La madre quería la adoración, ¿no es cierto? Es la que inventó todo, al final de cuentas. En realidad la madre se convirtió en el objeto de culto favorito. Vamos a ver a lo largo de los tiempos que siempre las historias comienzan con tal vez una adoración patriarcal, pero consiguen dar la vuelta y llevarla puramente a la adoración matriarcal, porque siempre la diosa, la que a ellos les interesa adorar, ¿no es cierto? A pesar de que tienen al dios, el dios es marido e hijo, pero todo pasa a través de la
diosa, ¿sí? Hay una sola diosa y dos dioses, por así decir, padre e hijo, que son el mismo, ¿no es cierto?, en su ciclo extraño que tienen, pero todo pasa siempre a través de la diosa. A ellos les interesa muchísimo la diosa, la mujer, ¿no es cierto? Para justificar este culto, la madre fue elevada a nivel de la divinidad juntamente con su hijo y era considerada como la que estaba destinada a herir la cabeza de la serpiente. La Iglesia Católica Romana mantiene que no fue tanto la simiente de la mujer como la mujer misma la que heriría la cabeza de la serpiente. Es una cosa ridícula, pero ellos lo afirman. Oponiéndose a toda regla de gramática, traduce la denuncia divina contra la serpiente como sigue. La traducen así: ella te herirá la cabeza y tú la herirás a ella en el calcañar. ¿Sí? Entonces hacen que haya sido María la que venció a la serpiente. Lo mismo sostenían los antiguos babilonios y así lo representaban en sus templos, ¿no es cierto? Y también hoy en el libro El trueno de la justicia, que es un libro católico mariano, en general la Iglesia Católica asegura que quien pisa la cabeza de la serpiente es ella y no el hijo. Con el correr del tiempo, según iban perdiéndose de vista los hechos relativos a la historia de Semiramis, se declaró audazmente que el nacimiento de su hijo había sido milagroso, porque la gente tiene una memoria muy corta, por lo tanto ella fue denominada Alma Mater, ¿sí? Esto está en el libro de Hislop, en una nota al pie de la página 76. Los diversos países donde se extendió este culto, la madre y el hijo eran llamados de diferentes nombres, ¿no es cierto?, debido a la división de lenguas, pero todo básicamente alrededor de la misma historia. Entre los chinos, por ejemplo, se llamaba la diosa madre Xingmu o Santa Madre, significa Santa Madre. Entonces decir Xingmu quiere decir Madre Santa. Estamos diciendo exactamente las mismas cosas en otro idioma, pero el significado intrínseco es el mismo. Se la representa con un niño en los brazos y rayos de gloria alrededor de la cabeza, ¿no es cierto?, como para que no queden dudas. Los germanos veneraban a la Virgen Herta con un niño en los brazos, los escandinavos a Disa, también con un niño, los etruscos la llamaban Nutria, en India Indrani, que también era representada con un niño, entre los druidas adoraban a la Virgo Partitura, ¿no es cierto?, que es la Virgen que da a luz, que es la madre de Dios, según ellos. La madre babilónica entonces era conocida también como Afroditas o Ceres por los griegos, Inanna por los sumerios, Venus, Fortuna en Roma, su hijo fue conocido como Júpiter, para los hindúes la madre es Devarki, el hijo es Krishna, o sea, está en todas partes. Isi y su hijo Iswara también fueron venerados en la India. También fue Cibeles conocida como un hijo de Oius, de donde también parte la palabra Dios. Así que bueno, ha dado pie a muchas religiones diferentes, ¿no es cierto? Hola Abraham, buenas tardes. Cuando los hijos de Israel cayeron en la apostasía, ellos también se descargaron detrás del culto de la diosa madre, como podemos leer en Shoftim. Olvidaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Ashtarot. Esto está en Shoftim, capítulo 2. Ashtarot era el nombre bajo el cual la diosa fue conocida por los hijos de Israel y en la zona de Canaán. Da vergüenza pensar que, aunque ellos realmente conocían al único Elohim verdadero, se alejaban de él y adoraban a la madre pagana. No sé, personas que estuvieron tan cercanas, sus padres estuvieron, atravesaron el mar, cruzaron el desierto, todas esas cosas, todas las maravillas que vieron, y a pesar de todo, nuestra carne caída siempre nos empuja lejos del Padre. Permiso. Bien, pero realmente eso es exactamente lo que los israelitas hicieron. Uno de los títulos bajo los cuales esta diosa fue conocida por los israelitas es el de Reina del Cielo, ¿verdad? Por el contrario, haremos todo lo que hemos prometido, para hacer ofrendas a la Reina del Cielo y para derramarle libaciones, como solíamos hacer nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros oficiales, en las ciudades de Yahudá y en las calles de Jerusalén, porque entonces teníamos mucho de comer, nos iba bien y no sufríamos calamidades. Pero desde que dejamos de hacerle ofrendas a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos ha faltado de todo.
y somos exterminados por la espada y por el hambre. Cuando nosotras quemábamos incienso a la reina del cielo y le derramábamos libaciones, ¿acaso era sin la aprobación de nuestros esposos que le hacíamos torta a la imagen de ella y le derramábamos libaciones? Y irme ya en el capítulo 44. El profeta reprendió a los israelitas por la veneración a esta diosa, pero ellos se rebelaron a pesar de su advertencia y fue así como trajeron sobre sí mismos la plena destrucción por la mano de Yahweh, ya sabemos. En Éfeso, esta gran madre fue conocida como Diana, ¿no es cierto? Conocemos la historia de Diana de los Efesios. El templo dedicado a ella en esa ciudad era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y no solamente en Éfeso, también en toda Asia, el mundo entero fue venerada la Madre Divina, como dicen. No solamente hay el peligro de que este negocio nuestro caiga en descrédito, sino también que el templo de la gran deidad Artemisa o Diana se desprestigie y que pronto quede despojado de su majestad aquella a quien adoran toda el Asia y el mundo. Esto está en Hechos 19, cuando el problemita que tuvo Shaul con los adoradores de la Diana de los Efesios. Entonces, el culto falso de la reina del cielo se esparció desde Babel a muchas naciones, ¿no es cierto? Con diferentes nombres, con diferentes formas, como acabamos de ver. Finalmente, se estableció en Roma a través del Imperio Romano. El culto a la grandiosa madre, dice Sir James Fraser, que es de ellos, es un escritor gnóstico y masónico, ¿sí? Dice que este culto era muy popular en el Imperio Romano. Existen inscripciones que prueban que los dos, la madre y el hijo, recibían honores divinos, no solamente en Italia, especialmente en Roma, sino también en las provincias, particularmente en África, España, Portugal, Francia, Alemania y Bulgaria. O sea, prácticamente todo el mundo conocido en aquella época, ¿no es cierto? Fue durante este periodo de culto prominente a la Madre Divina que aparece en la historia de la humanidad y ayuda, ¿sí? Y saca de su costado a la novia, la saca de la etapa de las sombras y la trae a la luz verdadera. Estoy hablando del verdadero Mesías en este momento. Esto no es lo que el cristianismo afirma. Dice que el cristianismo afirma que Jesucristo fundó la iglesia, ¿no? Que es como, vino él vamos a firmar los estatutos para poner una nueva institución y vamos a firmar los papeles para que tenga institución jurídica, la registramos. No es lo que vino a hacer. Él vino a dar a luz a la novia, realmente la sacó de su costado. Es una cosa completamente diferente a la historia muerta que cuentan estas personas. Y él no vino a fundar ninguna institución, que es lo que afirma la iglesia. Él vino a cumplir toda justicia para poder ser transformado en ruas, para entrar en cada creyente, para edificar a la novia. Pero la que una vez fue conocida como la iglesia primitiva, o la congregación de los primeros creyentes, Kadoshim, lamentablemente abandonó su fe original en los primeros siglos, realmente sufrió una terrible persecución, ¿no es cierto? Fueron muertos. La mayoría de los verdaderos creyentes tuvieron muertes completamente terribles, ¿no es cierto? Y esta persecución también ayudó a la desaparición de los primeros, que fueron los que más en contacto habían estado con los apóstoles y sus seguidores. Cuanto más cercano al tiempo, ¿no es cierto?, uno más firme tienes los recuerdos y los pensamientos. Entonces, toda esta persecución también tuvo mucho que ver. Y los primeros creyentes, la iglesia en sí, la congregación, abandonó su fe original en los primeros siglos, ¿no? Y cayó en la gran apostasía, ¿no es cierto?, que los apóstoles habían anunciado. Después, cuando vino la apostasía, se mezcló mucho paganismo en medio de la cristiandad, se fue mezclando porque la gente no sabía de nada, se aceptaban en la iglesia paganos que no estaban convertidos, en muchos casos se les permitía continuar con muchos de sus ritos paralelamente, ¿no es cierto?, con sus costumbres paganos, y si no, se los convertía, se los disfrazaba y se los adoptaba dentro de la iglesia misma, ¿no es cierto? Entonces, muchas de estas cosas terminaron siendo incorporadas. Uno de los mejores ejemplos de esta clase de paganismo lo podemos ver en la forma en que la iglesia institucionalizada permitía que los paganos continuaran realmente con el culto a la diosa madre, solamente que bajo otro nombre. Le cambiaban el nombre y listo, ellos podían seguir adorando a la misma
entidad que habían adorado desde siempre. Muchos paganos se sentían atraídos por el cristianismo, pero en su interior, en sus mentes, era tan fuerte la adoración a la diosa que no querían abandonarla. Entonces, los líderes de la iglesia buscaron inventarles algo, una similitud, con el propósito de que esta gente tuviera cabida, pudieran ser atraídos, ¿no es cierto? Y esto es real y es admitido por la propia historia de la iglesia, ¿no es cierto? En su libro de historia también la iglesia lo admite. Entonces, ¿qué podían usar para reemplazar a la diosa madre del paganismo? Obviamente María y Jesús, ¿no es cierto? El cambio de nombre también era una cosa básica que debía ser realizada. Ya hablamos acerca de la importancia del nombre en la cultura hebrea y bajo los conceptos de Yahweh, de manera que era más que esencial para el linaje de la serpiente, que además de infiltrar la nueva creencia que surgía con paganismo, ¿cierto?, transformándola en una religión más entre las suyas, porque eso es lo que ha terminado, se asegurara que bajo ningún concepto los adeptos estuvieran adorando al Elohim verdadero y a su hijo, robándoles también los nombres. Eso es de importancia fundamental y es bueno que muchos que hoy se resisten a reutilizar su verdadero nombre, lo comprendan, ¿no es cierto? Porque es una forma de robar la verdadera adoración. Esto que realmente parece superficial a muchos creyentes, sabemos las excusas que colocan para no utilizar los nombres verdaderos, se niegan. Están actuando exactamente de la misma manera que actuaban aquellos antiguos paganos que se negaban a abandonar a sus antiguos dioses, ¿no es cierto? En vez de abandonar todo lo que era falso, no, ellos querían seguir trayendo las cosas falsas. De la misma manera, hoy también muchos se niegan a abandonar los paganismos en los cuales hemos estado sumergidos y pretenden continuar llevándolos debajo del brazo, meterlos en el bolsito y tratar de llevarlos hasta el final. Esto es lamentable, pero quiera Abba abrir los ojos de todos los que les falta que sean abiertos. Entonces, como decíamos, para la adoración de la diosa madre, María es Javier, las preguntas al final, perdón, pero no voy a interrumpir ahora. Y no vamos a entrar con distracciones en este momento. Al final hacemos todas las preguntas y yo las leo. Las estoy viendo ahí, después cuando llego al final de la charla, vuelvo atrás y las miro. Entonces, como decíamos, para la adoración de la diosa madre, María era la persona más lógica que podían elegir, ¿no es cierto? De esta manera podían permitir que los paganos continuaran sus oraciones y devociones a esta diosa, llamándola ahora con el nombre de María en lugar de todos los nombres anteriores que tenía. Solamente le cambiaron el nombre. Es obvio que este culto a María no era más que una continuación del viejo culto pagano a la madre, ¿no es cierto? Porque a pesar de que Miriam, ¿no es cierto?, la madre de Yeshua, era una mujer kadosh, era una mujer dedicada, temerosa a Yahweh, por algo fue elegida, ¿no es cierto?, para engendrar el cuerpo del Salvador, no fue nunca, jamás considerada en las Escrituras como una persona divina o como diosa siquiera, ¿no es cierto?, por la verdadera congregación de los Kadoshim, de los primeros creyentes. Ninguno de los apóstoles, ni siquiera Yeshua mismo, dieron alguna vez a entender que había que venerar a Miriam, para nada. Como lo indica la Enciclopedia Británica en el volumen 14, durante los primeros siglos de la Iglesia, no fue puesto ningún énfasis en especial en María. No existía ese culto en los primeros siglos. No fue sino hasta la época de Constantino, que en la primera parte del siglo IV, cuando empezaron a tratar a María como una diosa. Empezó el proceso de deificación de María, ¿no es cierto? Aún durante este periodo, esta idolatría era denunciada por muchos de los miembros de la propia iglesia, lo cual es evidente, por ejemplo, por las palabras de Epifanio, que denunció a ciertas mujeres de Tiro, de Arabia y de otros sitios, por rendir culto a María como una diosa verdadera y hacerle ofrendas en su capilla, dentro de la iglesia, ¿no es cierto? O sea, pero después de esto, de cualquier manera, a pesar de que Epifanio era miembro de la misma iglesia, estaba
estaba denunciando esas cosas, pero unos pocos años más tarde el culto a María era permitido en todas partes y fue siendo cada vez más incorporado hasta que llegó a ser lo que sabemos que es actualmente. Como Roma había sido por mucho tiempo el centro del culto a la diosa del paganismo, no debemos extrañarnos de que este fuera uno de los primeros sitios donde el culto a María se estableció dentro de la iglesia. Este es un hecho que revela abiertamente que el culto a María fue el resultado directo de la influencia pagana, sin duda alguna. Otra ciudad donde el culto idólatra pagano a la madre fue popular era Éfeso, ¿no es cierto? Como ya dijimos, también ahí se hicieron intentos por mezclarlo con la cristiandad. En Éfeso, desde tiempos primitivos, la diosa madre era Diana, llamada así por los romanos, y Afrodita por los griegos, ¿sí? Como está mencionada en Hechos. En esta ciudad los paganos la veneraban como la diosa de la virginidad y la maternidad. Ya hablé de esa cosa confusa que tienen estas diosas, ¿no es cierto? Se decía que representaba los poderes generadores de la naturaleza y toda la parte de fertilidad y reproducción. Por eso era representada con muchos senos, ¿no es cierto? Y la Torre de Babel en la cabecita. Entonces, cuando se tienen creencias realmente durante muchos siglos, en general no es fácil abandonarlas, porque viene de tradiciones y de tradiciones y de tradiciones, y la abuela de mi abuela hacía eso. Entonces, eso no podemos abandonarlo, por así decir. De manera que cuando llegó la apostasía en sí, los líderes de la iglesia de Éfeso razonaron que si permitían a los paganos continuar su adoración a la diosa madre, los podrían atraer a la iglesia. Muchos de ese tipo de concesiones se continúan haciendo hoy en cultos modernos, ¿no es cierto? Que se dice, por ejemplo, si metemos a la música rock adentro de la iglesia, vamos a poder atraer a muchos jóvenes. Entonces vamos a meter las cosas... los fuegos extraños los vamos a meter adentro de la iglesia y vamos a tratar de captar a más personas. No es más que una forma disimulada de atraer los paganismos adentro de la iglesia y nada más, ¿no es cierto?, dentro de la institución. Entonces, estos paganos continuaron adorando en realidad a Diana a través de una imagen que representaba una mujer con un bebé y nada más. Conservaron sus ídolos, los cambiaron. Muchas de las estatuas que tenemos en las iglesias no son sino estatuas de antiguos dioses que fueron, le lavaron un poquito las caras y le cambiaron los nombres, nada más, y fueron reutilizadas, reincorporadas. Por ejemplo, la estatua de Pedro que está en el Vaticano, el San Pedro del Vaticano, era una antigua estatua de Zeus, y se le cambió el nombre y listo, con eso ya está. Ahora se convirtió en San Pedro, y la gente la adoró de la misma manera. Entonces vemos cómo estas cosas fueron completamente mezcladas y completamente incorporadas. Cuando Shaul llega a Éfeso, todavía no se había infiltrado el paganismo dentro de la institución. Todavía no estaba en sí la institución creada. Cuando estamos hablando de una época bastante previa a toda la corrupción que hubo después. Los creyentes realmente eran verdaderos convertidos, y en esos días el convertirse al cristianismo reciente, o sea, los seguidores de Cristo, ellos destruían las imágenes de la diosa madre, ¿no es cierto? Cuando se convertían, destruían las cosas, de la misma manera que los que habían estado aprendiendo astrología quemaban sus libros. Entonces, fue muy trágico que la iglesia aceptara e inclusive adoptara esta idolatría abominable, ¿no es cierto?, de la diosa madre, disfrazándola para poder atraer a la gente, porque no estaba atrayendo a la gente, al contrario, la iglesia se estaba yendo de vuelta al mundo, por así decir. Pero bueno, ese es el plan satánico, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, cuando el culto a María se hizo una doctrina oficial de la Iglesia Católica, eso fue en el año 431 después de Cristo, fue en el concilio de Éfeso justamente, fue realizado justamente en esta ciudad pagana donde estaba la diosa Diana. Esta fue una obvia influencia que indujo al concilio a tomar esta decisión, ¿no es cierto?, a justificar que no tenían que demoler todas las estatuas que estaban en la ciudad. Otro sitio del culto idólatra también a la diosa madre fue en Alejandría, en Egipto. Aquí era conocida bajo el nombre de Isis. Entonces, cuando el cristianismo se propagó hasta Alejandría, se hicieron convenios similares a los que se había adoptado ya entre Roma y Éfeso. El culto idólatra pagano a la madre fue inyectado
en la cristiandad por los teólogos de la iglesia desde esa ciudad, ¿no es cierto? Ahora, el simple hecho de que hayan sido ciudades como Alejandría, Éfeso y Roma, donde la idolatría pagana se mezcló primeramente con la cristiandad, muestra de manera bien clara la continuación directa del antiguo paganismo, ¿no es cierto? Vemos de dónde provienen exactamente estas líneas. Otra prueba más, aunque el culto a María no es más que el antiguo culto popular a la diosa madre pagana Semíramis, se puede confirmar notando los títulos que se le confieren a María y la forma ritual que tienen sus cultos, que son exactamente los mismos que se le practicaban a Semíramis en la Babel antigua. Por ejemplo, María es frecuentemente llamada la Madonna, ¿no es cierto? Pero este título no tiene nada que ver con Miriam, ¿no es cierto?, con la madre de Yahshua, no tiene absolutamente nada. En cambio, esta expresión es la traducción de uno de los títulos por los cuales la diosa babilónica era conocida. Nimrod vino a ser conocido como Baal, señor, y el título de su esposa, la divinidad femenina, sería el equivalente Balti, señora, ¿sí? Madonna significa mi señora en italiano, que es como se popularizó la expresión, ¿no es cierto? Y viene del latín mea domina, mi señora, ¿sí? Entonces, mi dueña, mi señora, mi ama. La expresión es exactamente esa. Esa expresión no corresponde absolutamente a nada que se encuentre en las escrituras. Es completamente foránea. Entre los fenicios, la diosa madre fue conocida como Nuestra Señora de los Mares, porque Fenicia era una ciudad marítima y todo estaba relativo al mar. Aún hoy este título se aplica a María, a pesar de que no hay absolutamente ninguna conexión entre María y el mar en los evangelios, no hay nada absolutamente que pueda justificar. Pero sí tenemos una muy clara conexión entre el mar, los demonios y los muertos, ¿verdad? Entonces sabemos por qué lado pasan estas cosas. Las escrituras indican que solo hay un mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua, el Mashiach hombre, ¿verdad? Dice Timoteo Aleph en el capítulo 2. A pesar de esto, el catolicismo romano enseña que María también es mediadora, y es por esto que las oraciones a ella forman una parte muy importante en el culto católico. Pero ¿cómo fue que María vino a ser conocida como mediadora? Si no dicen absolutamente nada de esto las escrituras. Nuevamente tenemos la influencia del paganismo, porque la diosa madre de Babel tenía nombres como Milita, que significa la mediadora, porque ella estaba siempre en el medio, esa es la puerta, siempre estuvo en el medio de todas las cosas. Y así también pasó a la iglesia apóstata, y hasta el día de hoy la iglesia católica habla de María como que es la mediadora. Otro título también es el de Reina del Cielo, ¿no es cierto? En ningún lugar de las escrituras se dice que Miriam, la madre de Yahshua, tuviera que ser llamada con este título. Es más, las escrituras jamás utilizarían este título sino para el paganismo, porque ya estaba aplicado. Entonces no tiene ningún sentido que se la llame Reina del Cielo, como la llaman los católicos a María. Pero este título sí lo poseía la diosa pagana adorada a siglos antes de que Miriam siquiera hubiera nacido, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos y ya lo hemos mencionado, también aparece en Girme ya en el capítulo 7, ¿no es cierto?, la adoración a la Reina del Fuego. Como ya vimos también, el nombre de la diosa en Egipto era Isis y el hijo era Horus, que también es Osiris, porque tiene esa cosa de hijo y de padre, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Uno de los títulos por los cuales Isis era conocida también es el de Madre de Dios. Más tarde este título fue aplicado a María por los teólogos de Alejandría. O una vez más, un intento obvio para hacer aparentar a la cristiandad semejante al antiguo paganismo, de forma que este sincretismo permitiera que los paganos se acercaran y se introdujeran en el nuevo show que estaban montando. Entonces, todas estas cosas, todos estos títulos, Reina del Cielo, Nuestra Señora de los Mares, Mediadora, Madonna, Madre de Dios, todas estas cosas eran títulos que le fueron atribuidos todos a la antigua diosa pagana. Existen más pruebas que se pueden observar en la forma en que se representa a María, por ejemplo, en el arte de la iglesia apóstata, ¿no es cierto? La imagen de la diosa con el niño estaba tan fijada en la cabeza de los creyentes antiguos, ¿no es cierto?, que las antiguas estampas, como os he dicho, muchas fueron recicladas literalmente, se les cambiaba un poco, inclusive muchas se les pintaba arriba algún tipo de vestimenta que fuera más acorde a la de la época, y simplemente la
la adaptaban, le cambiaban el nombre y listo, con eso seguían haciendo su adoración, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas han sido ampliamente eh, trasladadas de un lugar al otro, como lo vemos, y todo esto comenzó a impregnar absolutamente todo lo que fuera la iglesia católica, por así decir. Yo no sé si seguir, porque la verdad que estamos, mirá la hora que es tan largo el tema, ¿no es cierto? Pero lo que sigue ahora, me parece que lo vamos a ver en la próxima charla, sí, es bastante todavía. Lo voy a dejar para la próxima charla y lo divido en dos a esta, que tiene muchas cosas, ¿no es cierto? Porque tenemos que hablar acerca de la Trinidad también y de varios asuntos más que son todas las formas en las cuales ha ido infiltrándose este culto dentro del catolicismo, dentro de lo que generó todas las ramificaciones cristianas a lo largo de la historia, porque todas las iglesias cristianas salieron de aquel catolicismo original, de aquella institución cristiana que nace en la época de Constantino, ¿no es cierto? Muy poco de lo que conocemos a través de estas religiones es completamente, ¿cómo podemos decir? Es de cristianismo primitivo, por así decirlo, ¿cierto? Está todo ampliamente contaminado. Todos los que hemos pasado por alguna denominación cristiana, sea cual fuere, hemos sido contaminados lamentablemente con mayor o menor cantidad de paganismo. Muchos siguen contaminados, lamentablemente también sabemos, los que han permanecido en estas, y permanecen aún hoy, en estas instituciones como si a través de ellas tuvieran la salvación. Entonces, ahora voy a quedar a disposición de ustedes para las preguntas y voy a tener que ver si leo todo eso, Javier. Es demasiado, es abusivo ya. A ver, dice Andrés, realmente este catolicismo cristiano viene del inicio, sin duda, o sea, es exactamente lo mismo. Cuando vemos que son las mismas cosas y cuando vemos, por ejemplo, que te dicen cosas en internet como diciendo, el catolicismo robó esto de Mitra, esto está robado, ¿qué es lo que están haciendo con estas cosas? Están tratando de pelar, dejar pelado a su falso Cristo, a su Jesús, ¿no es cierto? Dejarlo pelado, dejarlo desnudo, sacarle las cosas que le fueron poniendo, ¿sí? Y que no le pertenecen realmente, porque ese Jesús que inventó la Iglesia Católica no existe. Es un fantoche, es un invento. No existe para nada, no tiene nada que ver con el Yahshua verdadero de las Escrituras. No tiene nada que ver. Entonces, lo único que están haciendo ahora es justamente sacarle las ropas y dejarla desnuda, que es lo que dicen las escrituras. Le sacan las ropas y están diciendo, la iglesia es una mentira, la iglesia es una mentira. Pero lamentablemente cuando dicen la iglesia es una mentira, meten dentro de la bolsa las escrituras, los verdaderos creyentes, a Yahshua, el verdadero, a Yahweh, meten todo dentro de la bolsa. Ese es el plan justamente de Hasatán. Sí se puede desprestigiar a una parte, enseguida lo meten dentro de la bolsa junto con el todo y se tira a la basura todo. Normalmente ese es el tipo de razonamiento equivocado que hace la gente y resulta muy útil para desprestigiar ideologías o lo que sea. Buen tema escalofriante, dice Verónica Natalia, pensar que besábamos al sol invictus católico. No me digan, ¿quién no ha tenido que poner esa cosa que esté pegada en el paladar, la hostia, ¿no es cierto? Que no ha tenido que pasar por esa cosa. Y sin embargo pensábamos que era lo correcto, ¿no es cierto? Entonces, en el mundo entero, en todos los sentidos, estamos dentro del reino completo de Hasatán y todos sus engaños grandes y algo que nos ha sacado de toda esta basura. Gloria a Él, que sigamos limpiándonos de toda esta inmundicia, sin duda alguna. Gracias por este tema, gracias a ustedes por participar. A ver, vamos a ver alguna de estas cosas. Ya me has preguntado acerca de la Unión Europea, ya te dije que yo no creo que vaya a tener una parte más importante que la que ningún otro. No creo que sean las cabezas de...
las cabezas de los reyes, no lo creo, absolutamente. Entonces, ¿alguien más necesita hacer alguna pregunta? El nieto y Axel se hicieron amigos, no, mi nieto está en casa, en su casa, Fabio, y Axel está ahí dormido, a ver, perdón, así, Axel está ahí dormida, arriba de la cama, como la pueden ver, está completamente dormida sin problema. Me da mucha tristeza de mi familia de sangre que anda en el cristianismo y se niegan a salir, dice Andrés. Oremos para que sus ojos sean abiertos. Yo creo que con mucha de las cosas que nosotros podamos mostrar, no decir, sino mostrar, cuando ministremos vida, de esa manera vamos a conseguir que muchos salgan. Hablando y haciendo razonamientos mentales, no vamos a convencer a las personas, solamente cuando les ministremos vida. Cuando vean la vida, en ese momento yo creo que muchos van a comprender y van a salir, pero también estoy segura de que él conoce nuestra desesperación por nuestras familias, ¿no es cierto? Nuestra ansiedad porque no se pierdan, y él conoce esas cosas, creo que las tiene en cuenta. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y entonces dejo el resto de la charla, que realmente se hizo muy larga, es bastante complicada, la dejo para, la voy a dividir en dos partes y la terminamos el jueves con la parte de la Trinidad y otros detallecitos más. Ya Javier preguntó preguntó y afirmó. Pero bueno, nos vemos entonces mañana. No se olviden que tenemos la otra charla a la misma hora de siempre. Hermanos, shalom, gracias por su presencia y que Abba continúe abriendo nuestros ojos. Sí, todas las religiones se unirán como una sola en los días de Babel. Siempre han estado unidas, Javier, no han dejado de estar unidas y van a seguir estándolo hasta el momento final en que todas sean destruidas. Shalom, hermanos, hasta mañana.